Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Leo, aquí con este 7 de espadas te están indicando que tengas muchísimo cuidado con las personas que están a tu alrededor. Puede haber alguien que tenga intenciones no muy buenas con respecto a ti, así que tienes que tener muchísimo cuidado. Esto puede referirse a una persona que te quiera robar, que te quiera estafar, que quiera obtener de ti algún tipo de información, pero también podría estarse refiriendo a que no estés comentando todas las cosas que vas a hacer con las personas que no les interesa o personas que no te van a beneficiar en nada, que conozcan o no conozcan tus proyectos. Hay veces que nosotros nos ponemos eufóricos cuando tenemos algún proyecto entre manos, cuando tenemos algún tipo de inversión, cuando llega algo bueno a nuestras vidas y tendemos a querer compartirlo con otras personas. Lamentablemente, esto en algunas ocasiones no es muy positivo, en la mayoría de los casos no es muy positivo. Así que por favor trata de mantenerte lo más discreto posible. En las redes sociales ten mucho cuidado de compartir cosas que no debes estar compartiendo, porque hay alguien que podría estar alrededor de ustedes con no muy buenas intenciones. Tú eres una persona que eres muy leal hacia los tuyos y no todo el mundo es leal contigo. Entonces tienes que tener muchísimo control y muchísima cautela y estar pues alerta en esta situación. Esta persona es una persona muy inteligente, no es una persona cualquiera. Y te repito, coméntale las cosas a las personas que podrían ayudarte, a las personas que están involucradas, pero no a todo el mundo. No le cuentes tus planes, no le cuentes lo que te va a estar llegando a todas las personas. ¿Por qué te digo no le cuentes todo lo que va a estar llegando? Porque aquí viene este as de bastos. Y el as de bastos me está indicando de que acaba de venir una fuerza para poder crear algún tipo de empresa, de proyecto, quizás de nuevo puesto laboral. Esto es una idea brillante que te da el paso al inicio de algo. Y esto no solo viene con esa creación de un proyecto, de un negocio, de una inversión, no solamente viene con esa energía, es una energía de expansión, es una energía que lo que sea que emprendas va a dar muchísimo fruto. Si es un nuevo empleo te va a ir muy bien, y si es una inversión pues nada, te va a ir espectacular. Si es un negocio te va a ir bien. Si es ampliar tu negocio, si lo tienes actualmente, pues por supuesto que te va a ir muy bien. Y no solamente tiene la energía de creación y de expansión, también de poner en movimiento lo que vas a crear. Vas a tener la energía de que se mueva, de que se ponga en acción. Esto es fuego puro, señores, el inicio de algo súper bueno y algo que te va a estar trayendo muchísima felicidad, porque viene acompañado de este as de copas. Por eso te decía, no compartas en las redes sociales, porque te vas a ver eufórico quizás de que te lleguen tantas cosas buenas que tú digas, tengo que compartirlo, tengo que decir, no sé, que la vida me está yendo espectacularmente bien. Y no, aguanta, espérate, porque hay alguien que no tiene muy buenas intenciones. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con esto. Este as de copas se puede estar refiriendo a dinero, a oportunidades, a abundancia, porque es precisamente eso: abundancia, prosperidad, es la felicidad. Este inicio es sobre todo felicidad, abundancia. También podría referirse a un bebé que podría estar llegando en los próximos días a tu familia, por supuesto, siendo tú el progenitor o la mamá de este bebé. ¿Por qué? Porque este as de bastos podría ser no necesariamente que llegue a tu vida directamente a través de ti. Podría ser un familiar cercano también, un nieto, un sobrino, alguien muy querido. Porque esto marca el inicio de un proyecto que también puede referirse a un bebé, al inicio de una nueva generación. Y el as de copas, pues precisamente en abundancia, fertilidad y prosperidad, también podría traer eso, precisamente el inicio de una nueva vida. Entonces cuidado con estarlo comentando a todo el mundo, pues te repito, no todos tienen buenas intenciones. Que tú seas una persona con muchísima generosidad y con muchísima lealtad hacia los tuyos, hacia las personas que te rodean, no significa que los demás exactamente compartan esas características de personalidad que tú tienes. Así que cuidado con esto. Pero definitivamente viene la creación de algo, viene el inicio de algo que les va a estar trayendo muchísima felicidad, muchísima abundancia
y muchísima alegría. Y esto puede ser referido a dinero. ¿Por qué dinero? Porque te acompaña un tercer as. Aquí tienes 3 ases, Leo. Tienes el as de bastos, el as de copas y el as de oros. El as de oros son oportunidades, dinero que llega de forma inesperada. Esto llega sin que ustedes lo hayan planificado. Esto puede ser un regalo, una bonificación en tu trabajo, una oportunidad laboral que te va a generar muchísimo dinero. Podría ser una oportunidad de negocios que te va a ir muy bien. Un cliente que llega de pronto y te paga más de lo que tú esperabas o te compra muchos más productos de los que quizás tú pensaste que ibas a vender. Pero definitivamente el as de oro trae dinero y también como el as de copas trae felicidad y trae logros. Pero este es de forma inesperada. Así que aquí tienes 3, una creación. Tienes la felicidad, la abundancia y esta me está diciendo de que es dinero, de que son oportunidades económicas definitivamente lo que va a estar llegando a la vida de muchísimos de ustedes. Vamos a ver qué acompañan a este as de oros acá. Leo, con este 4 de oros se ve que ustedes van a tener muchísima seguridad y estabilidad económica. También van a estar protegiendo ese dinero o eso que va a estar llegando a sus vidas, lo van a estar pues protegiendo a capa y espada. Ustedes aquí van a estar seguros, van a estar estables y van a estar protegiendo ese capital. No los van a estar despilfarrando en cosas que no necesiten. Pero la parte negativa de esta carta es que el dinero parado no produce. Y aquí ustedes tienen miedo a desapegarse. Están muy apegados a ese dinero que va a estar llegando o a esos beneficios o a esos bienes que van a llegar y no van a querer soltarlos. Y lamentablemente el dinero necesita respirar, circular, para que cuando se invierta pueda traer más dinero para ustedes, obviamente. Y esto es un patrón que aprendiste desde tu niñez o desde hace muchísimo tiempo. Quizás alguien te dijo ahorra, ten dinero para cuando venga una desgracia, para cuando ocurra algo, en fin. O el dinero no se gasta o el dinero no se invierte. Aquí hay patrones de comportamientos de tu infancia o de tu adolescencia donde quizás las personas no te hablaron muy bien del dinero y te dijeron que quizás tenías que ahorrarlo, tenías que aguantarlo o no debías invertirlo, en fin. Aquí hay algunos patrones que no son muy positivos y te podrían estar estancando tu economía, evitando que ustedes invirtieran con este 4 de oros y haciendo pues por supuesto que tu miedo a perder ese dinero que has ganado te evite pues hacer algún tipo de inversión. También no necesariamente tiene que ver con patrones de la niñez. También podría ser que ustedes en algún momento hicieran algún tipo de inversión y perdieran su capital, perdieran dinero y ese dolor pues todavía te está martillando en la actualidad y tú prefieres pues ahorrar el dinero, ver el dinero ahí contante en tu cuenta de banco o tenerlo bajo el colchón y no estarlo pues invirtiendo. Tienes miedo quizás al riesgo y a desprenderte de esto. Eso es evidente que ustedes están teniendo pues dificultades para mover el capital, para mover su dinero y les va a estar llegando muchísimas oportunidades, pero señores, el dinero que se estanca, el dinero que no circula, el dinero que no se invierte, evidentemente lo vas a estar gastando eventualmente. Donde no entra más dinero, pues el que tienes se gasta. Como alguien decía, todos los extremos son malos. Es malo derrochar muchísimo dinero, pero es malo también acumularlo y no ponerlo a circular. Así que ojo y cuidado con este aspecto de estas cartas. Vamos ahora con el 4 de copas, que te veo ahí pensando y meditativo. Aquí Leo, con este paje de oros, se ve que ustedes van a estar estudiando, meditando sobre esa nueva oportunidad que va a estarles llegando. Aquí hay una oportunidad nueva que les va a llegar, pero ustedes están pensando en si la toman o no la toman. Están estudiando todos los pros y todos los contras, pero más bien están estudiando todos los contras que todos los pros. No están viendo los beneficios y solamente están viendo los peligros que acarrea esto. ¿Por qué les estoy diciendo que solamente están viendo los peligros? Si ustedes están, por ejemplo, investigando sobre un nuevo puesto de trabajo, ustedes solamente están pensando en que vas a dejar quizás a tus compañeros detrás, en que posiblemente te aumenten el salario
salario sí, pero dentro de 2 o 3 meses. Sin embargo, no te estás dando cuenta que quizás en el que estás no te lo van a aumentar nunca, pero sí estás pensando negativamente del otro. Y si es una inversión, pues nada, estás pensando solamente en lo que vas a gastar en esa inversión. No estás pensando en el retorno que te podría estar dando esa inversión o ese negocio, porque estás pensando muchísimo en este 5 de oros. Y el 5 de oros, cuando aparece detrás de un as de oro y con estos haces espectaculares que hay aquí, esto significa no una pérdida de dinero, sino una inversión. Aquí tú estás averiguando, investigando sobre esta inversión, pero solamente le estás viendo o le vas a estar viendo los aspectos negativos. Cuánto tienes que gastar, cuánto vas a demorar en el retorno. En fin, estás en ese dilema y no estás pensando en los beneficios que eso te va a traer. Solo estás pensando en lo negativo que podría ser para tu vida. Y por supuesto estás indeciso o vas a estar indeciso en cuál decisión es la que tienes que tomar. Este 4 de copas se queda quieto, se queda tranquilo, se queda en su mundo y no sale a aprovechar las oportunidades que hay fuera, las oportunidades que te están ofreciendo. Señores, hay veces que quieren invertir en un negocio y les llega este dinero que es el down payment para comprar, no sé, una casa, para comprar el negocio. Y sin embargo, las personas se aferran a este 4 de oros, a aguantar el dinero, a aguantar el capital, a gastarlo, porque quizás no lo derrochas, pero lo vas a gastar en comida, lo vas a gastar quizás en completar la renta, en pagar tus deudas, y no lo invierten. Entonces, eventualmente también lo van a estar perdiendo. Aunque no lo inviertan, lo van a estar perdiendo. Donde no entra dinero nuevo, se pierde aunque llegue. Entonces, es lo que te están diciendo estas cartas. A veces hay que tomar ciertos riesgos. Estudia bien todas las posibilidades, todas las opciones y sal de esta etapa del 4 de copas. Vamos a ver si sales de ese 4 de copas. Vamos a ver. Pues precisamente llega la emperatriz. Y aquí ese dinero te están diciendo, o esa oportunidad viene de la mano de una mujer. No me están diciendo el final porque evidentemente el final no está escrito. Tú lo vas a tener que elegir. Pero acá hay una mujer que te podría estar ayudando. Aquí hay una energía femenina que te va a ayudar, que es posiblemente la que te va a traer esas oportunidades. Esto es una persona que quizás no sea millonaria ni sea súper rica, pero sí tiene sus gastos cubiertos. Y es una persona que te puede estar ayudando quizás a pagar un pasaje, a pagar las clases, a llegar a que te den ese préstamo que necesitas quizás en el banco porque tengas ya el inicial, en fin, o la persona que te traiga esta felicidad. Esto viene de la mano de una mujer. Si ustedes me dicen, no conozco ninguna mujer, ni ninguna mujer cerca de mí, ni que vaya a llegar, tiene estas características, esto se podría estar refiriendo a una energía femenina alrededor de ustedes. Puede ser un guía, un maestro, un ancestro, un ángel, una diosa, una virgen, no sé, en lo que ustedes crean que tenga figura femenina o que tenga energías femeninas. Así que, señores, al final de la historia ustedes van a tener que hacer esa elección. El dinero llega y llega a chorros, llega tipo lluvias de dinero, pero señores, las lluvias escampan y esto para. Así que ustedes, después de esa lluvia de dinero, van a tener que tomar elecciones y van a tener que decidir qué es lo que tienen que hacer con su capital. O lo aguantan y lo pierden al paso del tiempo, o simplemente investigan bien una oportunidad para invertir. No necesariamente tiene que ser en esta que se les va a estar presentando, podría ser en otra, pero definitivamente tienen que perder este miedo a tener ese dinero estancado. Vamos ahora a Leo con un mensaje del amor para ustedes. La carta del Hierophanta, Leo, me están indicando de que muchos de ustedes van a estar estabilizando algún tipo de relación amorosa. Acá, si ustedes están buscando pareja, novio, novia, es posible que lo estén encontrando. Y una persona seria, una persona que quiere estabilizarse con ustedes bajo las normas, bajo las costumbres, o sea, hacer un compromiso formal. Si ya ustedes tienen pareja, pues esa persona es posible que quiera dar un paso más en un compromiso, en una boda incluso. Y si ya estás casado, pues esa persona podría querer ir un paso más allá, establecer una familia, renovar votos, en fin. Aquí hay algo que se va a estar regularizando, quizás firmando incluso algún tipo de contrato matrimonial. Vamos ahora con el mensaje que los ángeles Leo tienen preparados para ti. Leo, con esta carta te están diciendo, da un paso.
Te dice que pongas acción para alcanzar tus metas cada día. Te dicen que necesitas dejar de llevar cualquier duda, miedo y salir de tu zona de confort. Tus ángeles te van a estar apoyando y te van a estar guiando en la dirección correcta. Así que debes aceptar su ayuda y disfrutar de este momento de tu vida. Pero definitivamente esta carta tiene muchísimo que ver con la lectura donde te dicen deja las dudas, deja los miedos, tienes que comenzar a dar pasos y tienes que salir de tu zona de confort. Señores, no se pueden esperar resultados diferentes si siguen haciendo lo mismo. Es de locos pensar que van a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo todos los días. Para obtener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Hay que cambiar la forma de ver el dinero, la forma de manifestarse en la vida. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte, Leo. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros o ancestros querrían hacerte llegar. Vamos para allá. El primer número de la suerte, Leo, es el número 2. El segundo número, el 62, y el tercer número, el 52. 2, 62 y 52. Y con estas cartas, Leo, es muy posible que uno de los mensajes que te están queriendo llegar o queriendo decir es que acá hay una verdad que es posible que estés conociendo, que dejes, la carta te dice específicamente que dejes que tu voz interior, que tu voz de la conciencia te deje llegar los mensajes. La reina de espadas, que vas a estar viendo evidentemente todo con muchísima claridad cuando esta información te llegue, y esto te va a dar la clave sobre un dolor, algún tipo de sufrimiento que ustedes pasaron actualmente, que ustedes pasaron recientemente. Y esta carta específicamente te está diciendo: es mejor vivir una vida de verdad que vivir toda la vida con una mentira. Así que es mejor afrontar las verdades pronto y salirte de esa situación que estar engañados pues toda la vida. Así que definitivamente, Leo, aquí había otro mensaje que me llegó de pronto y nada, se los dije. Pero señores, déjenme en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura, y hay muchísimas cosas buenas acá para decirles, pero definitivamente con estos 3 haces acá, y sobre todo el as de copas y el as de oros, pues señores, déjenme en los comentarios: yo siempre recibo prosperidad económica en mi vida. Yo siempre recibo prosperidad económica en mi vida. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.